Y en este mismo espíritu de adoración vamos a tomar nuestros asientos. No nos vamos a distraer para que nuestro corazón pueda permanecer enfocado en Él. Y damos gracias siempre al Señor por todo lo que Él nos da. Aun cuando nosotros le estamos dando algo a Él desde nosotros, es más lo que recibimos que lo que damos, ¿o no? Bueno, por las Pascuas tuvimos que interrumpir la serie que veníamos haciendo. Una serie, recuerdan todos, es cuando tenemos una seguidilla de mensajes que se desarrollan sobre un mismo tema, pero por las Pascuas lo tuvimos que interrumpir, así que lo vamos a retomar de nuevo. Y para que usted recuerde un poquito, estamos hablando acerca de tocar el corazón de Dios. Todos venimos con necesidades y lo que nosotros queremos inmediatamente es que Dios obre en nuestra vida, pero estamos cambiando un poquito el enfoque para poder entender la importancia que cada uno de nosotros podamos aprender a tocar su corazón. ¿Y sabe cuál es el resultado cuando usted y yo tocamos el corazón de Él? Las necesidades son cubiertas. A veces es un asunto de orden, pero también cuando aprendemos a tocar el corazón de Él, nos convertimos en adoradores. Las cosas tienen una dimensión diferente. Salimos un poquito de nosotros mismos y entendemos verdaderamente lo que significa adorar a nuestro Señor y tenerlo en el lugar que realmente Él merece. Hoy vamos a ver una historia de una persona la cual hace un camino hasta tocar realmente el corazón del Señor. Entre tantas historias, esta historia tiene la particularidad de que Jesús entiende que alguien se acercó a Él, pero se acercó de una forma diferente. Y es mi deseo que nosotros podamos tal vez aprender de esta persona. No sé cómo nos estamos acercando, pero sí que podamos aprender a acercarnos de una manera tal que toquemos su corazón. Vamos a ir a la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 45 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de los principales de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que no dijesen nada. Acá tenemos una historia que en aquella ciencia que estudia el armado de los párrafos, de los sermones, lo llaman historia sándwich. Porque la historia que yo le quiero hablar, que por supuesto es la de la mujer que toca el corazón del Señor, está en un sándwich porque Jairo, un principal de la sinagoga, está teniendo un problema con su hija que está a punto de morir, lo viene a buscar a Jesús con esta tremenda necesidad
pero se antepone a esto la necesidad de esta mujer, y una vez que el Señor sana a esta mujer, ya a esta altura la hija de Jairo había muerto. Luego sigue la historia y el Señor sana, o resucita, mejor dicho, a la hija de Jairo. Pero en el sanguchito queda la historia de esta mujer, que es la que en esta noche vamos a estar hablando. Por supuesto que la mayoría de ustedes conocen que esta es la mujer que padece de flujo de sangre. Yo quisiera hablar primeramente del camino que va a llevar a esta mujer hasta que esta mujer va a tocar el corazón del Señor. En medio de toda una multitud, Jesús dice, alguien me tocó. Pedro dice, maestro, está lleno de gente, te están apretando por todos lados y vos me estás diciendo, alguien te tocó. Sí, porque alguien tocó mi vida de una manera diferente. Alguien me alcanzó de una forma diferente. No me apretaron, no me empujaron. ¿Quién me tocó? Me tocó de una manera distinta. Y dice la palabra que esta mujer lo tocó de una manera delicada, un pedacito del manto. Pero Jesús supo que algo había salido de él. Qué importante que es, iglesia, que sepamos tocar a nuestro Señor. A veces, como esta gran multitud, empujamos, nos apretamos, nos abalanzamos, pero no estamos tocando su corazón. Pero sí lo hizo esta mujer. ¿Y a partir de dónde lo hizo? Lo hizo a partir de una necesidad. Yo sé que hoy venimos todos con necesidad. Continuamente venimos con necesidad. Y tal vez yo te digo, vamos a hablar de cómo tocar el corazón del Señor, y vos adentro tuyo estás diciendo, pero yo vengo con una necesidad. Yo más que tocar el corazón del Señor, estoy necesitando que el Señor me toque a mí. Pero vos te vas a dar cuenta que cómo, desde la necesidad de esta mujer logra tocar ese corazón. ¿Cuál es la necesidad? Yo te puedo asegurar que si vos hoy tenés una necesidad, esta mujer tiene tu propia necesidad. Esta mujer tiene todas las necesidades habidas y por haber en una sola persona. Esta mujer tiene una necesidad física porque su enfermedad la debilitaba. Todos los años que venía arrastrando su enfermedad, la venían debilitando, la venían debilitando, la venían separando socialmente del resto del pueblo, porque esa enfermedad hacía que la mujer fuera declarada inmunda y todo lo que tocaba tenía que ser o lavado o quemado. Si alguien la tocaba o ella tocaba a alguien, esa persona tenía que tomar un tiempo de purificación. Nadie quería estar al lado de esa mujer. Probablemente esa mujer tenía esposo y tenía hijos, que por supuesto se tuvieron que correr y la tuvieron que dejar sola. Y según la ley levítica, esta mujer podía hacer ciertos tratamientos, ¿no es cierto?, que los religiosos le hacían hacer, pero 20 años pasaron y no hubo nada que solucionara el problema de esta mujer. Los médicos no lo solucionaban, los religiosos no lo solucionaban, la gente la había dejado sola, tenía problemas físicos, emocionales, espirituales, sociales. Por eso digo que si hoy vinimos con un problema, no te quepa la menor duda que la mujer lo tenía también. Esto no es para decir algunos, esto de alguna manera nos involucra en nuestra propia necesidad también, porque la misma necesidad que tenés vos, si la llevás de la manera correcta, es la que te va a permitir tocar el corazón del Señor. Esta mujer las tenía todas, por así decirlo. Pero ella había hablado a su corazón y ella había pensado, cuando yo toque el manto, yo voy a ser sanada. Nuestras necesidades están íntimamente relacionadas de lo que nosotros estamos llenos. Muchas de nuestras necesidades son secundarias, iglesia, pero las hacemos primarias nosotros porque nuestro corazón no está lleno de Él. Entonces elevamos aquello que es secundario a un nivel primario. Pensamos que si eso se resuelve, ya está todo resuelto. Pero esto tiene que ver porque nuestro corazón está vacío de Dios.
y está lleno de las expectativas propias de satisfacción. Y si esa necesidad se satisface, va a venir otra. Y va a venir otra. Y el corazón va a permanecer vacío. Y siempre la prioridad va a ser yo estar bien. Yo tener lo que quiero, yo tener lo que necesito. Y eso no es, iglesia, una necesidad primaria. Pero qué distinto que es cuando el hombre le dio a Dios el lugar que le tiene que dar en su corazón. Entonces no es que no va a tener necesidad. Va a tener tal vez las mismas necesidades, pero van a ser secundarias en su vida. No van a ser un objeto en sí mismo, sino van a ser un medio por el cual esa persona se va a renovar en Dios. Va a ser un objeto por medio del cual esa persona va a ir a los pies de Cristo. No va a buscar soluciones en otro lado. Esta mujer lo hizo. Los médicos no resolvieron lo suyo. Nadie pudo ayudarla. Pero dijo en su corazón, si toco el manto, el problema se termina. Era tiempo de darle el lugar a Dios en su necesidad. ¿Cuántas veces, iglesia, perdemos tiempo? Vamos de aquí para allá buscando soluciones a algo que es sencillo. En mi tiempo había un curandero que se llamaba Garrincha. Yo no te puedo explicar la fortuna que gastaba la gente en ir a ver a este hombre. Iban en colectivos, iban en aviones, iban a todos lados a ver a este hombre, que por supuesto era un chanta, que por supuesto no tenía poder alguno para sanar y salvar a nadie. Cuando a veces lo tenemos simplemente ahí mismo, y lo único que tenemos que hacer, mirá, de hecho, ni siquiera doblar nuestras rodillas, venir a Él con un corazón correcto, decir como dijo esta mujer, si tan solo toco el manto, voy a ser sano. Acercarme a Él con esas expectativas. Pero si mi corazón no está lleno, si mi corazón está lleno de saldar mi necesidad, voy a gastar mi tiempo, voy a gastar mi dinero, voy a gastar mi vida buscando soluciones, en vez de darle la prioridad a lo que se la tengo que dar primero. La necesidad fue el primer punto de este camino, porque ella le dio ese lugar a Dios. Antes se lo dio a los médicos y se lo dio a todo lo que tuvo a mano y nada pudo sacar su enfermedad. Tal vez le diste lugar a un montón de cosas y nadie puede sacar la aflicción que vos hoy estás llevando. Y pensaste que si alcanzo esto la cosa va a estar mejor y no está mejor. La necesidad se convierte en un medio cuando mi corazón está lleno de Él. La necesidad es algo secundario que me permite ir a Él con lo que tengo y recibir de Él una nueva experiencia, recibir de Él algo nuevo, ver algo nuevo de su carácter, de su vida para conmigo. Mire, la palabra me habla también de otra mujer, me habla de la mujer samaritana, que podríamos decir tenía la mitad de los problemas que tiene esta mujer. Pero no hace ni más ni menos el ejemplo de esta mujer que justamente ilustrar esto. Ella piensa que tiene un problema y piensa que el problema que tiene es el agua. Y a veces pasa lo mismo con nosotros, pensamos que el problema primario en nuestra vida es el agua. Y si realmente no tuviera que ir a sacar el agua y no tuviera que estar abajo del sol, todo sería mejor. Pero esta mujer se encuentra con Jesús. Y esta mujer, igual que la mujer del flujo de sangre, tiene problemas sociales. La gente la rechaza. Tiene fracasos en su vida afectiva, 5 maridos, y el último no es. Tiene fracaso en su vida espiritual, no sabe adorar a Dios, adora lo que no conoce. Ese es el problema real que ella tiene. Pero ella cree que el problema es el agua. Y cuando ella se encuentra con el Señor le hace entender que su problema no es el agua. ¿Y cuándo lo entiende ella? Cuando de su interior se abre una fuente que salta para vida eterna, entonces el cántaro de agua queda tirado ahí y ella va corriendo con esa fuente que surgió de su interior a hablarle a un pueblo entero. ¿Sabés qué pasó después de todo esto? Se terminó el problema. Esa mujer volvió, pero ya no iba a buscar agua en el momento de mayor calor porque tenía vergüenza de la gente. La gente ya no la miraba como la rechazada del pueblo, sino como el medio por el cual el pueblo pudo conocer a Cristo. Cambió todo. Pero el problema no era el agua. El problema estaba dentro de ella. El problema no es el problema. El problema está adentro. El problema es que Cristo no tiene el control de mi vida, que Cristo
no tiene lo absoluto de mi corazón. Entonces cualquier problema secundario se convierte en el Dios de mi vida y lleva absolutamente toda mi vida. Y eso es lo que tenemos que entender, porque ese es el camino que nos va a llevar, iglesia, a poder tocar el corazón de Él. La necesidad no es un fin en sí mismo, es un medio. Y la realidad es que el Señor, en su misericordia, muchas veces permite que este medio esté presente para que podamos hacer este camino. Si yo hoy pregunto quién quiere tocar el corazón de Cristo, todos me van a levantar la mano, pero no todos están dispuestos a ir por el camino por el cual vamos a tocar el corazón de Él. Pero que Él conoce la intención de tu corazón y Él sabe cómo llevarte a ese lugar, como supo cómo llevar a esta mujer. Entonces esta mujer parte de un lugar de la necesidad. Y vos ese lugar, igual que yo, lo tenemos. ¿Amén? Entonces vamos bien. Vamos para el segundo lugar entonces. El segundo lugar son los obstáculos. Esta mujer tiene que atravesar obstáculos para llegar al Maestro. No es fácil, cuando Jesús predicaba, poder llegar a Él. Había una multitud que lo rodeaba, había una multitud que lo apretaba. Vos imaginate una mujer, 20 años en estas condiciones, apenas podía caminar, no tenía fuerzas. Su obstáculo era todo lo que había. Los discípulos que lo rodeaban a Él como guardaespaldas, ¿no? Se ponían ahí con cara, no me toquen al Maestro, ¿no? Ahí, alrededor de... ¿Quién llega ahí? Una mujer tan débil, con tanta necesidad, va a llegar ahí. Tenía que pasar por obstáculos. Y los obstáculos es algo, iglesia, que siempre estuvo presente a lo largo de la Biblia, en el pueblo de Dios, en todo hombre y mujer de Dios. Los obstáculos no son para renunciar. Los obstáculos no son para rodearlos. Los obstáculos tienen que ser interpretados desde el lugar correcto. ¿Por qué hay obstáculos? Los obstáculos son indicadores de algo. Pueden ser indicadores de que algo es la voluntad de Dios, como también pueden ser indicadores que algo no es la voluntad de Dios, como también pueden ser indicadores que no es el tiempo de Dios. Pero si yo estoy de la mano de Él, lo voy a saber discernir. Esta mujer entró en el ritmo de Dios, entró en el propósito de Dios. Entonces lo que sería un obstáculo para cualquiera, para esta mujer no era un obstáculo. Esta mujer sabía que el secreto para la solución de su problema era avanzar en medio del obstáculo. Muchas veces el Señor permite que determinadas cosas estén tapadas por un tiempo. Pablo muchas veces quería ir a predicar a determinados lugares, pero las puertas se cerraban porque no era el tiempo para esos lugares. Cuidado, iglesia, cuando nosotros confundimos perseverancia con obstinación. Hay veces que algo no es la voluntad de Dios y el obstáculo claramente me está marcando que no. Pero yo me obstino, cierro los ojos y empujo. Y lamentablemente muchos pierden preciosas oportunidades, tiempo y vida entera empujando lo que no tienen que empujar. Cuidado con esto. La obstinación no es un fruto del Espíritu. La obstinación no tiene un valor espiritual importante, pero sí la perseverancia. Porque la perseverancia me permite esperar el tiempo que corresponde, me permite avanzar en el momento que corresponde. Es un fruto del Espíritu que va detrás de lo que Dios está marcando y no detrás de lo que yo quiero. Hay muchas personas que son obstinadas en lo que quieren y lamentablemente cuando se quedan sin nafta es cuando se dan cuenta que el asunto no funciona. Pero pasa mucho tiempo, mucho dolor, no supieron entender el obstáculo, no supieron entender que estaba marcando el obstáculo. Esta mujer entiende que puede llegar a ver aparentemente obstáculo, pero no es obstáculo para ella. Hay obstáculos que los hacemos nosotros, iglesia, empoderando lo que no tenemos que empoderar. Nuestro miedo y nuestra incredulidad muchas veces no nos permiten avanzar sobre cosas que tenemos que estar avanzando. Nosotros mismos le damos a esos obstáculos el poder que no tienen, porque dudamos a lo que el Señor dijo, porque tenemos temor de lo que puede llegar a pasar si obedecemos o si somos fiel a lo que el Señor marcó. Nosotros estamos empoderando algo que no tiene poder en sí mismo. Mire, cuando David
es levantado sobre Israel, él marcha hacia Jebús. Y el jebuseo dice, mira David, acá cualquiera, un rengo, uno que esté medio, así te va a sacar con todos tus hombres. Vos acá no vas a entrar. Por supuesto que David no le dio el lugar. David le dijo a los hombres, bueno, el primero que entra, ya dio por hecho que entraba, el primero que entra, lo liberó de impuestos, se va a casar con... Ya organizó todo antes de la pelea. Él no le dio poder a la palabra que estaba mencionando. Lamentablemente, el pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida, sí empoderó. Empoderó las murallas que había en Canaán, elevándolas hasta el cielo. Empoderó a los hombres y a los soldados que habían en Canaán, haciéndolos gigantes. Empoderó la tierra, diciendo, es tierra que se come a sus moradores. La incredulidad y el miedo empoderan las cosas. Y aunque no haya un obstáculo real, lo convierten en un obstáculo inexpugnable. Esta mujer entendía que el obstáculo realmente era inexpugnable, pero entendía también que Dios estaba sobre ese obstáculo. Cuidado, hay obstáculos que no son para que los cabecees. Hay obstáculos que te están diciendo detenete. Hay obstáculos que te están diciendo esperá. Pero hay obstáculos que son para pasarlos. No sea que el temor o la incredulidad te lleve a darle un poder que ellos no tienen. ¿Amén? Segundo paso, ella atravesó los obstáculos. De la necesidad, ella pasó por los obstáculos. Tercer paso, se arriesgó. Mire, si alguien decía en esa multitud, porque ya a esta altura ella está en medio de la multitud, ¿no? Se fue abriendo paso. Según la creencia, mientras se abría paso, contaminaba a todo el mundo. Si lo tocaba el maestro, lo iban a contaminar al maestro también. Imagínate si había alguien ahí que la conociera. Ah, ella es la que tiene el problema. Imagínate la que se podría haber armado ahí. La hubieran apedreado, la hubieran matado. Ella se arriesgó. No solamente dijo, si yo toco el manto del maestro, sabiendo que no podía en su enfermedad tocar, pero dio por hecho que en el momento que lo tocaba, ella iba a ser sanada. Pero hasta ese entonces se tuvo que arriesgar. Arriesgar a ser descubierta por el maestro, arriesgar a ser descubierta por la gente, a que la mataran. Ella se arriesgó y fue detrás de ello. Y entonces el corazón del maestro se empieza a preparar. Todavía no lo tocó, pero ya se empieza a preparar. Porque alguien en su necesidad lo buscó. Alguien en su necesidad evitó los obstáculos. Alguien en su necesidad ahora se está arriesgando. A veces, iglesia, nosotros, en nuestra necesidad, ni siquiera lo buscamos a Él. Buscamos médicos. Y no digo por enfermedad, porque usted tiene que ir al médico si tiene algún problema. Digo médicos de manera general. Buscamos soluciones aparte de Dios en las cosas. No lo tenemos en cuenta en nuestra necesidad. Muchas veces Él permite que ciertas puertas se cierren para que quede una sola y nosotros pasemos por ese lugar. El pueblo de Dios tuvo que ser encerrado delante del mar porque si no, jamás se le iba a ocurrir atravesar el mar. Tuvo que ser encerrado por el enemigo, por la tierra y por todo para que el Señor pudiera abrir una puerta en ese lugar. A veces en nuestra vida somos encerrados por un montón de cosas. ¿Por qué razón? Porque si no nos escapamos, no vamos directamente a Él. Esta mujer fue encerrada en todo. Dinero ya no le quedaba, salud ya no le quedaba nada. Lo único que le quedaba era Cristo. Y déjame decirte que es lo único importante. Es el único que puede traer una solución a lo nuestro. Si no, vamos a perder tiempo, dinero y un montón de cosas en lo que nos rinde. Pero había que arriesgarse. Y eso es lo que a veces nosotros no hacemos. Pero cuidado, yo no quiero animarte acá a ser un kamikaze. Arriesgarte no tiene que ver con correr peligro. Arriesgarte tiene que ver con salir de tus propios criterios, de tu propia forma de hacer las cosas, de tu propia manera de interpretar. Ese área de comodidad que no funciona, pero me siento cómodo, es el que muchas veces no me deja alcanzar lo que Cristo tiene preparado para mi vida.
porque no me animo a arriesgarme de salir de mí mismo. No es tomar decisiones de locos. El llamado del Señor tenía que ver con arriesgarse. Para ser discípulos se tenían que arriesgar. ¿Y arriesgar a qué, iglesia? A dejar una barca en donde no podían sacar peces nunca. ¿Arriesgarse a qué? A ser uno más de una multitud que para lo único que vivían era para sobrevivir, para convertirse en un discípulo, en un apóstol, en un seguidor del Dios hecho hombre en esta tierra. Mirá si valía la pena el riesgo o no. Pero para eso tenían que salir de sí mismos. Muchas de las cosas no las alcanzamos, iglesia, porque no salimos de nuestra propia comodidad, de nuestro propio criterio, de nuestro propio pensamiento. Creemos que la tenemos tan clara que no nos arriesgamos a decir no sé. No nos arriesgamos a decir Señor, guíame. No nos arriesgamos a enfrentarnos a nosotros mismos y decir Señor, desde acá hasta acá lo que hice fue un desastre. Me equivoqué acá, creía que esto era bueno y era malo, creía que esto era malo y era bueno. Señor, me arriesgo ahora a que vos comiences a decidir por mí, que tu palabra comience a presentarse como un patrón de decisión sobre mi vida, que tu espíritu me empiece a llevar por el lugar donde yo no he querido caminar. A eso me refiero con arriesgarme, no a hacer cosas que no tienen sentido. A veces nos arriesgamos en cosas que no tienen sentido para cosas que no tienen sentido. Y no somos capaces de arriesgarnos en salir de nosotros mismos para poder realmente entrar en aquello que sí tiene sentido. Mire, la reina Esther tuvo que ser expuesta a vida o a muerte. Ella tenía que tomar una decisión. Esa decisión era visitar al rey en su cámara en el momento que no había sido llamada. Eso implicaba la muerte. Pero la realidad es que ella tenía que estar haciendo esto para salvar a su pueblo, porque su pueblo ya tenía una condena de muerte. Mardoqueo le dice a ella, bueno, pero tal vez el Señor te trajo para esto. Tal vez es esto lo que vos tenés que estar haciendo. ¿Qué hago? Voy fuera de tiempo, golpeo la puerta y pido hablar con el rey. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Por supuesto, el Señor salvó al pueblo de Dios. Mire, cada vez que un hombre y una mujer de Dios se arriesgó en la palabra de Dios, Dios cumplió su propósito. A veces somos como aquel siervo que escondió sus talentos y nunca se arriesgó a caminar de la mano de Dios con lo que Dios le había dado. Aquel que guardó sus talentos, que escondió lo que el Señor le había dado, se dedicó a vivir para sí, en su vida de seguridad, en arriesgarse tal vez en cosas, como dije anteriormente, que no tenían sentido, pero nunca a arriesgarse en Dios. El resultado es que lamentablemente fue llamado por el Señor siervo malo e infiel. Jamás pudo tocar el corazón del Señor. Pero ya esta mujer está avanzando. Ya esta mujer de la necesidad pasó a superar los obstáculos y ahora ya se está arriesgando. No tiene vuelta atrás. Yo toco el manto del Maestro. Pase lo que pase. Y por supuesto, ¿qué es lo que ella recibe? Recibe la sanidad. Pero recibe algo mucho más grande, el reconocimiento de que alguien tocó al Señor de una manera diferente. El reconocimiento de decir, es cierto, mucha gente se me acerca, pero alguien me tocó de una forma distinta, porque algo salió de mí. Y yo cuando leía esto, iglesia, yo quiero tocar su corazón de esa manera. Yo sé que hay muchos que lo apretan al Señor, que lo empujan. Yo sé que hay muchos que lo quieren traer a su propio rancho para que el Señor haga lo que usted, la persona, quiere. Yo quiero tocar el corazón de Él. Yo quiero avanzar en mi necesidad, que las tengo como cualquiera de ustedes, pero yo no quiero que eso sea el centro de mi vida. Yo quiero que ese sea el medio perfecto, que a mí me permite depender e ir a Él. Yo no quiero una vida sin obstáculos. Quiero los obstáculos que sean necesarios para que me lleven a Él. Yo no quiero una vida sin riesgo, quiero correr los riesgos necesarios, que me saquen de mí mismo y me lleven a Él. ¿Y qué va a pasar como último estadio de este viaje en el que la mujer toca el corazón? Va a haber resultado. Mire, a veces como esta mujer, lo que pasa es que hay una gran frustración en el corazón justamente por la falta de resultados. Dice que pasó
20 años en los cuales los médicos no podían dar con la tecla, consumió todos sus bienes. Y muchas veces nuestras vidas se paralizan por tanto tiempo de frustración de cosas que intentamos y no salieron. Y tal vez esta mujer también oró a Dios, pidió a Dios, por supuesto Dios no le respondió, porque Dios tenía preparado algo mejor para esta mujer. No era simplemente una sanidad. Por lo que esta mujer vivió, hoy yo puedo predicarle esta palabra a usted. Por lo que esta mujer vivió, miles de personas se sanaron creyéndole al Señor. Por lo que esta persona vivió, hoy pasa a ser un testimonio vivo para cada uno de nosotros. Ella obtuvo un resultado. Y déjame decirte una cosa. Si vos de la necesidad removés el obstáculo y te arriesgás y anhelás con todo tu corazón tocar el corazón de Dios, vos vas a tener un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? El resultado de la mutua satisfacción. Cuando vos tocás el corazón del Señor, Él es satisfecho y vos sos satisfecho. Cuando vos tocás el corazón de Él, no es que un Dios tirano, qué lindo, ahora me siento bien y que Él siga sufriendo. No, los dos son satisfechos. Cuando vos tocás el corazón de Él, automáticamente ese poder salió de Él, pero ella fue automáticamente sanada también. No había problema. Ella pudo decir, yo padecía de flujo de sangre y nadie la mató. Y nadie fue contra ella. ¿Por qué? Porque ella no padece más de flujo de sangre. Ya fue sanada. Algo salió de Él y eso fue satisfacción para el maestro. Pero algo entró en ella y eso fue satisfacción para la mujer. Cuando vos tocás el corazón de Dios, Él es satisfecho y vos también. Cuando vos tocás el corazón de Dios, Él tiene complacencia en lo que vos hacés. Lamentablemente, el sacrificio de Caín no fue visto con agrado por el Señor. ¿Por qué? Porque Caín le dio lo que le sobraba. Pero el sacrificio de Abel fue bien reconocido, porque Abel dio de sí lo que tenía, lo mejor, lo que el Señor había pedido. Esa sangre sí podía cubrir. Las frutas y hortalizas de Abel no podían cubrir absolutamente nada. El sacrificio de este hombre fue agradable delante de Dios. Y cuando en el anhelo de tu corazón está tocar el corazón de Él, tu vida pasa a ser agradable. El hombre que quiere tocar el corazón de Dios es el que quiere la presencia de Dios en el monte. Y no se conforma solamente con la presencia, quiere la gloria. Es ese hombre que quiere todo de Él y no lo que Dios puede hacer por él. Moisés quiso siempre meter al pueblo en la tierra prometida, pero ahora lo único que le interesa es la presencia del Señor. Y el Señor, con la presencia y la gloria, le da la posibilidad de entrar en la tierra prometida. A veces, por querer tanto lo nuestro, perdemos tocar el corazón de Él. Esta mujer hizo todo un proceso que no fue simplemente resolver su problema. Esta mujer tocó el corazón de Dios y como consecuencia su necesidad fue resuelta. ¿Es nuestra necesidad lo más importante de nuestra vida? ¿O es un medio por el cual vamos a crecer, nos vamos a acercar, vamos a tocar el corazón de Dios y cuando esa necesidad ya haya sido resuelta, nosotros vamos a tener una palabra que es buen siervo y fiel? En vos tengo mi complacencia. En vos me deleito. ¿Queremos tocar el corazón de Él? Vamos a ponernos de pie.